Era una hermosa mañana de sábado cuando salí a mi patio trasero para disfrutar de una tranquila taza de café junto a la piscina. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el leve aroma a hierba fresca llenaba el aire. Mi patio trasero era mi santuario, el único lugar donde podía escapar del estrés de la vida diaria. Había trabajado mucho en renovar la piscina, convirtiéndola en la escapada de verano perfecta. Estaba impecable, el agua brillaba al sol, lista para ofrecerme un chapuzón refrescante, pero cuando salí ese día, lo que vi me detuvo en seco. Mi piscina, mi orgullo y alegría, ya no estaba llena de agua, sino que estaba completamente llena de cemento. El agua azul, una vez atractiva, ahora era una masa sólida y endurecida de gris. Mi corazón se hundió, no podía creer lo que veían mis ojos. Esto no era solo un problema menor, esto era destrucción pura y simple. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Tal vez la piscina estaba en algún tipo de reparación, pero no. Cuando miré a mi alrededor, vi que el resto de mi patio trasero parecía intacto. Lo único que había cambiado era la piscina. Alguien había hecho esto y no fue un accidente. Lo había hecho a propósito. Corrí inmediatamente adentro para revisar mis imágenes de seguridad. Lo que encontré fue lo último que esperaba allí. Claro como el día, era Karen, mi vecina, miembro de la junta de la asociación de propietarios, parada allí supervisando a un equipo que vertía concreto en mi piscina. No solo lo aprobó, sino que orquestó todo. La mirada de suficiencia en su rostro hizo que mi sangre hirviera en ese momento. Todo lo que sabía sobre la asociación de propietarios. La asociación de propietarios se derrumbó. Había escuchado todas las quejas habituales de los vecinos a lo largo de los años, los hallazgos absurdos por céspedes ligeramente descuidados, la vigilancia constante de cada pequeño detalle, la lista interminable de reglas que gobernaban cada centímetro de nuestra comunidad, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Esto no era solo una queja insignificante, era un acto de destrucción flagrante. Karen había estado en la junta de la asociación de propietarios durante años y siempre se había comportado con un sentido de superioridad. Era la guardiana autoproclamada de nuestro vecindario, haciendo cumplir las reglas con mano dura y haciendo la vida miserable de todos por cosas triviales. Durante los últimos meses había recibido avisos de ella. Mi césped era media pulgada demasiado grande. Durante mucho tiempo mis botes de basura no se guardaron lo suficientemente rápido después de la recogida y una vez incluso recibí una advertencia porque el color de mi puerta de entrada no se consideró apropiado, pero nada me preparó para esto. Empecé a pensar en todas las pequeñas quejas que había hecho sobre mi piscina. Sí, había recibido cartas de ella antes, alegando que mi piscina no cumplía con las pautas estéticas de la asociación de propietarios, lo que sea que eso significara. Había dicho que era demasiado antiestética para la comunidad. Había discutido con ella, por supuesto, señalando que la piscina estaba impecablemente limpia, bien mantenida y no tenía nada malo, pero no escuchaba nada de eso. Insistió en que la piscina tenía que ser alterada o, peor aún, eliminada por completo. Me negué confiado en mis derechos como propietario de una vivienda. No sabía que este era solo el comienzo de un plan mucho más oscuro a medida que pasaban los días. Las quejas de Karen se volvieron más frecuentes y ridículas. Ya no le bastaba con atacar mi piscina. Había encontrado nuevas formas de hacer de mi vida un infierno. Cada vez que me daba la vuelta había otro aviso de infracción, cada uno más absurdo que el anterior. Mi buzón no estaba alineado perfectamente con los demás. La altura de mi valla era de media pulgada demasiado alta. Alto, apenas podía mantenerme al día con las multas que se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. Intenté discutir, pero Karen tenía todas las cartas. Estaba en la junta de la asociación de propietarios y se aseguró de que cada una de sus quejas recibiera atención inmediata. Se hizo evidente que la asociación de propietarios no era un organismo neutral en todo esto, era su patio de recreo personal y yo era el objetivo. Cada vez que me defendía, sentía que las reglas cambiaban y yo era el que se quedaba con el problema. El estrés me estaba agotando. Pasé horas documentando todo, luchando contra cada multa y tratando de obtener una audiencia justa. Pero cada vez que Karen salía victoriosa, comencé a sentirme atrapado como si mi casa ya no fuera realmente mía, era una batalla que no podía ganar y luego, una fatídica mañana, sucedió.
Acababa de terminar mi rutina matutina cuando salí a mi patio trasero, ansioso por un día tranquilo. Fue entonces cuando lo vi. Mi hermosa piscina se había reducido a una masa sólida de concreto. La sorpresa fue inmediata. Mi corazón se aceleró mientras estaba allí, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Toda la piscina se había llenado de cemento. No podía respirar. Sentía como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mí. ¿Cómo podría esto pasar? ¿Quién podría hacer tal cosa? Mientras mi mente corría rápidamente, corrí adentro para agarrar mi teléfono y revisar las imágenes de seguridad. Había instalado cámaras después del acoso constante de Karen, pero nunca pensé que realmente las necesitaría para algo tan extremo. Lo que vi en las imágenes me dio un vuelco el estómago. Allí estaba Karen parada allí supervisando con aire de suficiencia a un equipo de trabajadores que vertían concreto en mi piscina. No era solo una espectadora, era la mente maestra detrás de este acto de destrucción. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no era solo una pequeña aplicación de la ley de la asociación de propietarios, este era un acto de vandalismo de nivel grave. Sabía que tenía que actuar rápido. Mi primer instinto fue confrontar a Karen directamente, pero sabía que eso no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba pruebas contundentes. Miré las imágenes de seguridad una y otra vez solo para asegurarme de que no me estaba perdiendo nada. Pero allí estaba Karen parada allí dirigiendo a los trabajadores mientras vertían toneladas de cemento en mi piscina. Corrí afuera respirando profundamente mientras trataba de estabilizarme. Tenía que mantener la calma. Esto ya no se trataba de una disputa de la asociación de propietarios. Esto era un comportamiento criminal. Inmediatamente llamé a la policía explicando la situación en detalle. Mis manos temblaban mientras les contaba sobre las imágenes y cómo Karen había orquestado la destrucción de mi propiedad privada. Cuando llegaron los oficiales estaban tan atónitos como yo. Uno de ellos murmuró: esto es un daño a nivel de delito grave. Mi mente corría con las posibilidades. Karen había cruzado una línea de la que no podía regresar. No perdí el tiempo en ponerme en contacto con mi abogado. Esto ya no era solo una disputa menor, esto era un delito en toda regla. La destrucción de mi propiedad fue más que suficiente para tomar acciones legales. No iba a dejar que Karen se saliera con la suya. Mi abogado, después de revisar las imágenes, estaba seguro de que teníamos un caso sólido. Ella está terminada, me dijo. Esto es claro y cerrado. Vas a poseerla en la corte con la policía ya involucrada, y mi abogado de mi lado sabía que tenía la ventaja, pero no estaba satisfecho solo con el proceso legal. Quería que Karen sintiera el peso de lo que había hecho inmediatamente, así que hice un plan mientras los oficiales comenzaban su informe. Sabía lo que tenía que hacer. A continuación corrí por la calle a la casa de Karen, mi mente enfocada y decidida. Tenía que asegurarme de que ella supiera que ella no pude salirme con la mía. Los oficiales me siguieron de cerca mientras me acercaba a su puerta. Cuando Karen abrió la puerta y vio a los oficiales de policía conmigo, su expresión de suficiencia vaciló. La sorpresa en su rostro no tuvo precio. Karen, dije con voz gélida, tenemos que hablar. Parecía confundida y luego intentó disimularlo. No sé de qué se trata, tartamudeó, pero no me lo creí. Saqué mi teléfono y presioné reproducir, mostrándole las imágenes de ella parada en mi patio trasero supervisando la destrucción de mi piscina. Su rostro se puso blanco mientras se lavaba en la pantalla. El oficial dio un paso adelante. Señora, necesitamos que venga con nosotros para interrogarla. Karen balbuceó, pero no tenía excusa. La atraparon con las manos en la masa. Los oficiales escoltaron a Karen a la estación para interrogarla y no iba a dejarla escapar con una palmada en la muñeca. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero mi pelea no era solo con ella, era con la propia asociación de propietarios. Entré a la siguiente reunión de la asociación de propietarios sintiéndome con un propósito. Dejé caer una pila de capturas de pantalla impresas de la seguridad. Viendo las imágenes mientras los miembros de la junta miraban con incredulidad, expliqué esto, exigí como uno de los miembros de su propia junta se tomó la libertad de destruir mi propiedad. La sala se quedó en silencio. Incluso los aliados más cercanos de Karen en la junta se quedaron atónitos. Ella nunca mencionó esto en una reunión. Uno de ellos finalmente dijo exactamente, pensé que Karen había actuado sola. Esta no fue una decisión tomada por la junta. Ella había usado su posición para venganzas personales y ahora iba a pagar el precio. Mientras los miembros de la junta se apresuraban, pude ver el pánico instalándose. Sabían lo malo que era esto y no estaban listos para las consecuencias.
Estaba claro que Karen había sobrepasado sus límites y ahora estaban atrapados en su lío. Tenemos que distanciarnos de esto. Robert, uno de los miembros más antiguos, dijo frotándose las sienes. Vi mi apertura, esto es lo que va a pasar. Dije con voz aguda y autoritaria, Karen será eliminada de la junta inmediatamente, sin votaciones, sin discusiones, sé que hecho, me aseguré de mirar a cada uno de ellos a los ojos. Si no lo haces, demandaré a toda la asociación de propietarios hasta los cimientos. Hubo un breve silencio seguido de asentimientos renuentes. Tenemos que manejar esto con cuidado, dijo Robert. Pero podía decir que había terminado de defender a Karen. Los miembros de la junta acordaron por unanimidad sacarla de la asociación de propietarios. Me volví hacia ellos con una demanda final. Luego van a cubrir el costo de reparar mi piscina, ya sea que venga del bolsillo de Karen o de los fondos de la asociación. No importa. Recupero cada centavo. La sala se quedó en silencio, pero después de una larga pausa, Robert finalmente asintió, vamos a discutirlo, es justo con eso. Los tenía acorralados, Karen había terminado. La asociación de propietarios estaba de mi lado y las reparaciones serían atendidas. Salí de la reunión sabiendo que había ganado esta batalla. Pero aún no había terminado. Aunque Karen pudo haber perdido su puesto en la junta de la asociación de propietarios, no iba a dejarla salir fácilmente. Llamé a mi abogado en el momento en que salí de la reunión. Íbamos a presentar una demanda y no solo un caso de reclamos menores. Esto iba a ser por todo. Daños a la propiedad, angustia emocional, allanamiento, honorarios legales, todo lo que ella me había causado. Quería asegurarme de que pagara hasta el último aroma. Los daños estimados eran de decenas de miles, pero mi abogado confiaba en que teníamos un caso sólido. Esperé el momento en que a Karen le presentaran una demanda. Había sido tan paciente, pero no pude evitar esperar ver su rostro cuando la realidad de sus acciones la golpeara por completo. El día en que le presentaron la demanda a Karen fue uno que había estado anticipando ansiosamente. Estaba fuera de mi jardín trabajando en el paisajismo. Cuando vi al notificador acercarse a su puerta principal no podía esperar a ver su reacción. Cuando abrió la puerta y vio los papeles, su actitud engreída se desvaneció de inmediato. Miró los documentos legales con horror, sus manos temblaban mientras los leía, su rostro se puso pálido como un fantasma. ¿Qué es esto? Tartamudeó. No puedes hacer esto. Le di una lenta sonrisa satisfecha. No, Karen, esto se llama consecuencias. Karen no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Intentó todo para que la demanda se desestimara alegando que era frívola, pero la evidencia era abrumadora. Las imágenes de ella supervisando personalmente la destrucción de mi piscina eran condenatorias. El juez no pudo ignorarlo. Su abogado incluso intentó negociar un acuerdo con la esperanza de evitar un juicio en toda regla, pero no estaba interesado en llegar a un acuerdo. Quería que ella afrontar todas las consecuencias de sus acciones frente a un juez. Quería que supiera que no podía salirse con la suya destruyendo la vida de alguien por petty revenge. Llegó el día del juicio y Karen parecía un desastre. Se había ido. Era la reina de la asociación de propietarios, segura de sí misma y hambrienta de poder. Ahora era un desastre, nervioso y tembloroso. Su bravuconería se había ido por completo cuando el juez revisó las imágenes y los daños. No dudó. Esto es una destrucción flagrante de la propiedad, dijo sacudiendo la cabeza. Nunca había visto un abuso de poder tan imprudente. Karen intentó pedir clemencia alegando que solo estaba haciendo cumplir las reglas, pero el juez no lo permitió. Lo único que estaba haciendo, señora, era cometer un delito grave, dijo dando el golpe final. El martillo cayó. Karen recibió la orden de pagar el costo total de las reparaciones de la piscina, los honorarios legales, y además de eso me debía 50,000 pesos en daños punitivos. La expresión de su rostro no tenía precio. Los problemas de Karen estaban lejos de terminar. Incluso después del juicio su pesadilla apenas comenzaba. No tenía el dinero para cubrir los daños. Sus años de abuso de todo su poder la habían llevado a creer que era intocable, pero ahora se enfrentaba a la ruina financiera. Para empeorar las cosas, la policía todavía estaba trabajando en los cargos criminales. El fiscal de distrito no tuvo más remedio que presentar cargos por delitos graves contra Karen por vandalismo, allanamiento y destrucción de propiedad. El costo total de los daños fue suficiente para llevarlo al territorio del delito grave. Estaba viendo cómo se desarrollaba la destrucción de su vida y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Finalmente estaba enfrentando las consecuencias de todo el dolor que había causado. Unos días después recibí una llamada de la Fiscalía del distrito. Karen había sido arrestada. La policía se había presentado en su casa a plena
Luz del día justo enfrente de todo el vecindario, las luces estaban destellando y el coche patrulla estaba estacionado afuera mientras esposaban y se llevaban a Karen. La gente del vecindario observaba con incredulidad mientras la conducían al auto, o algunos jadeaban, algunos vitoreaban. Por mí era la victoria definitiva, había pasado años abusando de su posición, pero ahora era solo otra criminal llevada a la cárcel. Su reputación estaba en ruinas y no había manera para volver de esto. Ken intentó defenderse, pero fue demasiado tarde. Perdió todo su puesto en la junta de la asociación de propietarios, su casa, su libertad. Había pasado años haciéndole la vida imposible a la gente, pero ahora era su turno de sufrir. Después de ser liberada de la cárcel, se encontró sin ningún lugar a donde ir. Nadie la acogería, su familia la había repudiado y la asociación de propietarios que una vez controló ahora se negaba siquiera a reconocer su existencia. Se quedó arruinada, sola y sin empleo. Mientras tanto yo vivía mejor que nunca. Mi piscina fue reconstruida mejor que nunca e incluso añadí una nueva cocina al aire libre y paisajismo. Organicé una barbacoa masiva en el vecindario para celebrar y mientras flotaba en mi hermosa piscina nueva no pude evitar sonreír. Karen había intentado arruinar mi vida, pero al final solo había mejorado la mía. Todo el vecindario estaba libre de su reinado de terror y la vida finalmente era pacífica. Si alguna vez has lidiado con una pesadilla de una asociación de propietarios o con una Karen en tu vecindario, deja un comentario a continuación y comparte tu historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar el icono de la campana para ver más historias salvajes como esta.